Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté dispuesta, que esté alerta, Señor. Pedimos que tu palabra sea clara, alumbrando nuestro entendimiento y renovando nuestra manera de pensar para vivir por fe cada día y menos por vista, sabiendo que tu palabra permanece para siempre, tu palabra es la misma, tu palabra no cambia y tu palabra es la verdad que nos lleva a una vida de libertad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir: nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Venimos compartiendo que debemos orar para que la palabra de Dios corra, porque la palabra es la que hace, no las personas. La palabra de Dios que corra, porque la palabra es la que hace. Por eso enviamos todas las mañanas una meditación, una palabra para que usted la lea, le pida a Dios que alumbre su entendimiento, y esa palabra es la que va haciendo en nosotros, apartando ese tiempo cada día. No son las personas, es la palabra, la gracia que permanece para siempre. Entonces venimos compartiendo que esa palabra hace en nosotros, y para predicar la palabra, para llevarla y la palabra hace en nosotros, es necesaria la paciencia y la fe. La paciencia y la fe. Cristo vive en cada uno de nosotros. La paciencia y la fe es un fruto del Espíritu, es decir, que a medida que tenemos la relación con Dios, esa paciencia y esa fe que está en nosotros va a ir generando vida, va a ir tomando vida. La paciencia y la fe no están afuera. Desde que llegamos a la tierra, como Cristo vive en ti, como Cristo vive en nosotros, desde que llegamos a la tierra está en nuestro interior la fe y está en nuestro interior la paciencia. Pero como uno cree en un mundo que de engaños, nos dicen: usted debe conseguir la fe y debe conseguir la paciencia. Y uno: ¿en dónde voy? ¿Qué hago? No, la verdad es que llegamos con Cristo y en el interior de cada uno de nosotros está la fe y la paciencia. Para disfrutar del reino y llevar la palabra, disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, que es sobrenatural, llevar la palabra, pero también para lo que hacemos en lo natural, la profesión, la ocupación, el hobby, lo que usted haga sobre la tierra en lo natural, nuestra competencia proviene de Dios. Quien nos hace competentes sobre la tierra es Dios. Y pedimos a Dios que eso sea claro en nosotros. Porque cuando pensamos que somos nosotros lo que nos toca aquí hacerlo todo, en el sentido que somos nosotros y no contamos con una ayuda, sino que somos nosotros, hablando de lo natural, su profesión, su ocupación, sus negocios, pues tener el control de todo eso, ¿qué va a generar? Una gran presión. ¿Qué va a generar? Un gran estrés, una angustia, porque usted tratando de controlar todas las cosas, y eso es imposible. O a veces nos vemos que somos incapaces y que no podemos, entonces aparece la frustración y nos sentimos mal. Pero cuando vamos al Evangelio, la verdad, nos dice la palabra que nuestra competencia proviene de Dios. Disfrutar de lo que hablábamos hace 8 días, que al estar bajo la gracia, los deseos engañosos no nos controlarán, no reinarán en nosotros. Es decir, que los celos no te van a dominar. Llegar a ese punto es porque la competencia proviene de Dios. Es decir, que Dios hace nuestra vida, pero no solamente hace en ese mundo espiritual de nuestra alma, sino que hace en lo natural. Y eso es muy importante. La relación con Dios, el Evangelio no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias, no son lugares sagrados, nada de eso es el Evangelio. Cuando uno piensa y le dice: le va a compartir el Evangelio, lea la palabra, uno se imagina ritos, ceremonias. ¿Qué tengo que hacer? Eso no es el Evangelio. Eso es
dogmas de hombres, ¿sí? Estos son normas de hombres, o algunos tomadas de la ley, pero la ley no es para nosotros. Para nosotros, para el mundo entero es la gracia. La ley es para el pueblo de Israel. Entonces, cuando sabemos que la competencia proviene de Dios, comienza una relación con Dios que es viva hasta en lo natural. Dios te ayuda, te hace competente en tu profesión, en tu ocupación. Donde usted cree que no puede, al contar con la ayuda de Dios, Dios te va a dar la idea. Dios te va a dar el camino, te va a abrir, te va a colocar las personas adecuadas, te va a mostrar. Dios hace en nosotros. Y un ejemplo de eso natural es Salomón. Salomón, muy joven, Dios lo llama para que sea el rey de Israel. Era muy joven. Si Dios lo llama es porque él tenía unas capacidades. O sea que Salomón era inteligente, en lo natural tenía que ser inteligente. Para Dios entregarle el pueblo, todos tenemos unas capacidades naturales. Y Salomón era un hombre inteligente, pero Salomón no se apoya en su inteligencia. Salomón no se apoya en su capacidad, sino que cuando Dios le llama y le dice usted va a ser el rey, Salomón ¿qué hace? Salomón es humilde y le pide a Dios, le ora a Dios. ¿Y qué le pide a Dios? Algo natural. Sabiduría para gobernar a su pueblo. Sabiduría para gobernar es algo natural. O sea, ¿cómo iba a ser para él tan joven entrar y gobernar al pueblo de Israel? Eso es natural. Y dice la palabra que Dios le dio esa sabiduría que es algo natural. ¿Cómo gobernar a un pueblo sabiamente? Entonces todos tenemos una profesión, una ocupación, lo que estamos desarrollando, lo que nos gustaría desarrollar, ideas, lo que sea, pero a veces nos sentimos solos y que es solamente nuestra capacidad, y es un error. Contamos con Dios, cuentas con Dios, y esa competencia viene de Dios. Otro ejemplo es David. David no era guerrero, ¿sí? David no era guerrero. David no era guerrero. Y cuando están los filisteos y está Goliat al frente, nadie salió. Saúl era guerrero. Los hermanos de David eran guerreros, tenían armaduras, se habían preparado para eso, pero todos estaban quietos, paralizados frente a ¿quién? A Goliat y los filisteos. David no era guerrero, David no se había preparado para una batalla, pero cuando David llegó, la competencia viene de Dios. A David le colocan una armadura y David dice: yo no sé manejar la armadura. ¿Qué sé manejar yo? La cauchera. Entonces se quitó la armadura, se quitó todo. ¿Qué sé manejar yo? Pues la cauchera. Cada uno sabemos manejar algo, sabemos hacer algo. Tenemos el talento y el don. Pero a veces nos vemos como Saúl y los hermanos de David y todo el ejército de Israel, incompetentes, con temor a salir al frente y avanzar. Nuestra competencia viene de Dios, tanto en lo espiritual como lo natural. Un Dios vivo que está en ti, que no está solo sobre la tierra, que te respalda en tus negocios, en tu ocupación, en tu profesión. Dios te da sabiduría, te da ideas, te muestra el camino donde está cerrado. Donde otros no ven, tú ves gracias a Dios que te muestra, que te va abriendo el camino. Entonces David se quita toda esa armadura y dice: no, yo sé solamente manejar la cauchera. Y con esa cauchera tumbó a Goliat. Pero una pregunta: ¿es posible con una piedra tumbar a una gigante que está con una armadura? Llegar en el punto exacto, la velocidad, todo. Esa es la competencia que da Dios. Porque él salió y se enfrentó y dijo: yo vengo en el nombre de Dios. Fue Dios.
Entonces, la competencia que estamos viendo hoy, que nuestra competencia proviene de Dios, no es solo lo espiritual. A veces pensamos que Dios es solamente en la mañana cuando oro y que salgo solo frente al mundo. Y es un mundo hostil. Y si hablamos de la parte laboral, donde está la envidia, el egoísmo, las oficinas, los negocios, los pares, un mundo que piensan que hay poquito y que hay que quitarle a todas las personas y uno ya entra a ese mundo y dice, no, Dios mío, pues difícil, ando triste, amargado, angustiado, preocupado. No es así. Conocer la verdad es que hay un Dios vivo que está en tu interior, que no tienes que ir a ningún lugar, está en tu interior y te escucha las 24 horas del día. Cuentas con Él a tu favor en todas las cosas, sea espiritual o sea que natural, como los negocios, lo que está sucediendo en el mundo. David dijo, Dios es el que me ayuda. Dios es el que me ayuda, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, dejando lo natural a un lado, sabiendo que contamos con la ayuda de Dios para eso, en lo natural, vamos a hablar de lo espiritual, de por qué Dios está levantando la congregación. ¿Por qué Dios nos llamó a todos nosotros? Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no cambia. Dios es el mismo. El Dios que usted lee en la época de Abraham, Moisés, David, es el mismo Dios que está en nuestro interior. En Corintios dice Pablo que ¿a quién escoge a Dios? Dios escoge y llama a las personas que naturalmente se ven que no pueden o que están limitadas, que no pueden lograr algo. Entonces dice, ¿quién llamó Dios? Entonces dice, ¿a quién llama Dios? Entonces dice la palabra que llama a los que el mundo los considera como necios, sí, a los débiles y a lo que es vil y menospreciado. Eso es lo que dice que Dios llama. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y vamos a ver ejemplos en la palabra, la Biblia, de personas que Dios llamó con un propósito. Dios te llamó para conocer la verdad y vivir libres. Vivir libres es sobre los deseos engañosos, o sea, sobre el mal que mora en nosotros, sobre la ira, sobre los celos, sobre el resentimiento, sobre el odio, sobre la avaricia, sobre la fornicación, el adulterio, sobre el alcohol, todo eso que no nos permite disfrutar de la vida. Y Dios nos llamó a llegar a ese nivel de vivir libres. Y uno se mira y dice uno, no, imposible, pero Dios te llamó para eso. Y si Dios te llamó, Él no se equivoca, es decir, que Él lo va a hacer. Entonces vamos a ver ejemplos de personas que Dios llamó para cumplir un propósito de Dios sobre la tierra. ¿Qué propósito de Dios te llamó aquí en la tierra? Aparte de lo natural, de tu profesión, de tus negocios, que hay que desarrollarlos. Es un principio del reino, desarrollar el talento y el don. Pero aparte de eso, Dios te llamó a disfrutar de su reino aquí en la tierra, de que vivas libre. Y a medida que conozcas la verdad que es la gracia y transites el camino, vivas libre, disfrutes de ella, hay una responsabilidad que es contarla. No convencer, no obligar,
contarla. Dios te llama, alumbra tu entendimiento y usted comienza a ver poco a poco la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Eso no ha cambiado. Cuando Cristo tomó cuerpo, Jesús, sobre la tierra habían muchos pensamientos acerca de la vida. Esos pensamientos del hombre acerca de la vida y de las preguntas que hay sobre la vida van cambiando de generación en generación, pero siguen las preguntas con diferentes caminos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué es el camino? La gracia, la palabra. Porque si fuera la ley, entonces Jesús no hubiera dicho, yo soy el camino. La ley ya existía. El pueblo de Israel la conocía, llevaban años en ella. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la gracia, una vida de fe. Yo soy el camino, una vida de fe. Vino la mujer que estaba en adulterio y se la presentaron a Jesús. Jesús no la condenó. Jesús no condenó tampoco a la gente que los trajo, que le trajeron a la mujer, nada. Jesús, ¿qué dijo? Jesús le dijo a la mujer, vete, no peques más. Jesús le dio amor y le mostró un camino. Ella estaba en un camino, una forma de vida, y le dijo, ese no es el camino es este. Como congregación, Dios nos llamó a que vivamos el camino, contemos el camino. No hay que obligar a nadie. Y en cada generación, en cada tiempo, el hombre presenta ideas y maneras de cómo vivir sobre la tierra. Pero todas esas ideas y esas maneras de cómo vivir sobre la tierra son pasajeras porque van pasando de generación en generación. Mientras el camino que habló Jesús es el mismo. El mismo, no ha cambiado. Es increíble, no cambia, estamos seguros en ese camino. Entonces alguien dice, no, yo no creo en eso. No hay que pelear, dice la palabra, no contiendas sobre opiniones. No, yo opino que así no es. La palabra no le cabe la opinión. No hay que ponerse a pelear ni a tratar de convencerlo, ni a decir, le voy a argumentar. ¿Los argumentos para qué son? Lo natural. La palabra de Dios no se argumenta, la palabra de Dios se revela, se muestra y se ve. Y la persona dice, oh. Mientras Dios no alumbra el entendimiento, no va a entender, familia. Es una vida maravillosa de descanso. Entonces Dios nos llamó a conocer la palabra, disfrutarla y contarla, mostrársela y orar por la persona para que entre al camino. Hay un solo camino que no cambia en el tiempo. Entonces vamos a ver ejemplos de personas que Dios llamó y se vieron que no podían. Y si Dios llama es porque sí puedes. Si Dios te llamó a disfrutar del reino aquí en la tierra es porque puedes. Dios te hizo competente. Puedes disfrutar de esa vida maravillosa porque Él es el que purifica nuestra alma. Él purifica tu alma de los miedos, de los temores, de las angustias. Entonces vamos a ver el primer ejemplo que es Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 8. Jeremías era un profeta. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, es decir, a Jeremías. Dios le habla a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le responde Jeremías a Dios, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Dios llama a Jeremías, y la respuesta al llamado de Jeremías es que Jeremías le dice que él es un niño y que no puede. Niño no significaba que Jeremías fuera de 2 o 3 años, muy joven, y él no se veía capaz porque dice, me falta madurar, no sé hablar.
Cuando se refiere a no sé hablar es, ¿cómo hago para convencer a la gente? A darle el mensaje suyo de una manera adecuada. No, Dios le dice, tranquilo, yo le llamé. No digas que eres un niño, yo voy a hacer. Entonces, cuando vemos en el versículo 5, hay algo clave que dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formases en el vientre te conocí. Dios a cada uno de nosotros nos conoce desde antes. Somos sus escogidos, espíritus que vivimos en un cuerpo. Desde que llegamos a la tierra, por eso David dice, desde el vientre hasta las canas, Dios te cuida, Dios nos cuida. Y le dice al profeta, tranquilo, porque es que cuando usted estaba formándose en el cuerpo, en el vientre de su mamá, yo ya sabía quién era usted. Dios nos conoce, tiene un plan, una vida que está organizada para nosotros. Solamente queremos entrar al camino, la palabra de Dios, que no son normas humanas, es el principio, el fundamento de la vida, que es por fe, que no se puede demostrar, es por fe. Entonces, nosotros somos espíritus en un cuerpo, eso no se puede demostrar. Y Dios te escogió desde antes, no se puede demostrar. Dios le dice al profeta, te conocí desde antes. Eso que le dice Dios al profeta, nos lo dice a nosotros hoy. Dios nos conoció desde antes, no cambia. Ese es el evangelio. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Solamente que llega un punto en que nos llama, así como al profeta. Jeremías tenía aproximadamente como 20 años cuando Dios lo llama. Es decir, que antes Dios era un escogido, pero no lo había llamado. Nosotros caminamos sobre la tierra un tiempo, con mensajes del hombre, religiones, pensamientos humanos, y llega un punto donde Dios te llama, Dios que vive en ti, y te comienza a mostrar la verdad, que eres un espíritu amado por Dios, escogido por Dios, que te escogió desde antes, que te creó, y que desde que te formaste en el vientre tiene cuidado de tu vida, y que va a tener cuidado mientras estés en la tierra, y que tienes un seguro listo en una vida eterna, un cuerpo glorificado que tiene preparado para cada uno de nosotros. Ese es el evangelio, y todo eso lo dice Dios. Jeremías le dice que no puede, pero mira lo que le dice en el versículo 8, no temas porque estoy contigo. ¿Qué le dice Dios? ¿Por qué Jeremías puede hacerlo? Porque Dios está con él. En esa época Dios estaba afuera de Jeremías. ¿Dios dónde está ahora? En tu interior. Pero eso es por fe. Ese es el evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo, Dios vivía en el interior de Pablo. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios vive en nosotros. Desde que llegamos a la tierra, Dios está en nosotros. No hay que adquirirlo, no hay que conseguirlo, ni con un rito, ni con una oración. Desde que llegamos a la tierra, Dios vive en ti. Uno no sabía, uno pensaba que Dios estaba por allá lejos o en un lugar. No, Dios vive en ti. Por eso le puedes hablar todos los días y cuentas con su ayuda. Dice, no temas porque estoy contigo. Entonces, imagínate la seguridad que tuvo Jeremías, que era la presencia de Dios con él, pero afuera. En los negocios, en la parte profesional, Dios está contigo, te da sabiduría. De pronto no le hemos pedido a Dios en lo natural, porque no dice Dios que se va a preocupar de eso. Pídele por el ascenso, por el negocio, por la idea de negocio, por el empleo, por tus cosas, tus anhelos. Donde no hay, Dios va a abrir. Te van a llamar, te va a dar la idea, qué debes de hacer. Dios hace familia. Entonces, así como está con Jeremías, ¿a quién llamó Dios a Jeremías? Una persona que pensaba que no podía. Dios nos llamó a esa vida maravillosa, a una vida de paz, de gozo, que es real, que es independiente de los entornos sociales en los cuales estemos viviendo. Pero para eso es necesario leer la palabra cada día y orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Dios nos hace ¿qué? Competentes. Dios nos hace competentes. Otro ejemplo es Gedeón. Gedeón es otro profeta. Gedeón está
Jueces capítulo 6, versículo del 14 al 16. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios llama a Gedeón, así como Jeremías le dijo yo no puedo, y le dio razones a Dios de por qué no podía. Dios llama a Gedeón y le dice yo no puedo, y le dio razones por qué no puedes. Dios te ha llamado. Recuerda que el que te compartió la palabra no es el que te está llamando, es el medio. Uno no la cree, bendecidos. Dios te está llamando, el que vive en ti, y te está llamando a una vida sobrenatural que Él brinda, que te hace competente para disfrutarla. Ya nos hizo competentes, te hace competente, vienes con la capacidad, solo que no lo sabemos, no lo sabíamos. Entonces Gedeón le dice a Dios: mire, lo que pasa es que mi familia es pobre. Y una de las razones en la vida de que por qué usted, no es que soy pobre, y por eso no avanzo. Dios se hizo pobre para enriquecernos. La riqueza no está afuera, la riqueza está en tu interior. Y ejemplos en la vida, los que quiera. Pero uno de los que más ha sonado de las calles de Nueva York, a multimillonario, sin estudiar. Se encontró un día un señor en la calle y le dijo: venga, ¿usted cómo hace para andar en ese carro deportivo? ¿Y usted qué es lo que hace? El tipo le dijo: ¿que usted estudió en la universidad? Le dijo: no. Y entonces, no, corredor de bolsa. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Ir a la universidad? No. Y entonces, pues estamos hablando de la década de los 70, 80, no había computadores, todo era manual. Dijo: no, hay que estudiar específicamente esto. Yo quiero, la riqueza está en el interior de nosotros. Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Hay un talento y un don. Él no sabía, Chris Garner, que él tenía un talento y un don. No lo sabía. Hasta que encontró a la persona y comenzó, y resultaba que tenía un talento y un don. Como cuando la mujer viuda que se fue del profeta le dijo: mire, pues tú me vas a endeudar y viene por mis hijos, los van a llevar de esclavos. Y le dijo el profeta: bueno, ¿y usted qué tiene? La mujer que dijo: no tengo nada. Y así nos pasa. ¿Qué tiene usted? No tengo nada. No, es que soy pobre. Gedeón le dijo: no tengo nada, nada. ¿Cómo? ¿Cómo me va a hacer si yo no tengo nada? Y el profeta le dijo: usted debe tener algo. Y la mujer tenía algo, un poquito. Y cuando se lo entregas a Dios, pues sucede el milagro. Sucede el milagro. Y resultó que la mujer, fuera que sucedió el milagro, tenía un talento y un don, que era vendedora. Y ella nunca había sabido que era vendedora, y fuera de vendedora, que era comerciante, y que sabía manejar la parte de comprar y vender, de no gastarse lo que el capital, y que ese capital tenía que reinvertirlo. Y resulta que esa mujer, que nunca sabía eso, pues tenía ese talento y ese don. Lo tenía. Familia, no importa la edad que tengas, no importa la situación que estás viviendo, en tu interior está lo que necesitas, que es la presencia de Dios, que alumbra tu entendimiento, te muestra una vida que usted dice: en la misma ciudad, en el mismo departamento, con la misma familia, el mismo, todo, pero ya usted ve diferente gracias a Dios. Entonces Gedeón le dijo: no, yo soy pobre, ¿cómo hago? Y además soy el menor. Y recuerda que el menor en la época, por cultura, no sirve para nada. David, ¿quién era? El menor. ¿Y dónde lo tenían? Relegado. Entonces uno se ve y dice: no tengo nada, no soy inteligente, no puedo, como la mejor vida, no sé qué hacer nada, no tengo talento, no. Si lo tienes, no debemos de temer. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Lo que le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo, ciertamente estaré contigo. ¿Qué dice Dios a nosotros hoy? No nos dejará
no nos desamparará. Dios está contigo, respaldándote en tus negocios, en tu familia, en tu vida espiritual. Si nos echamos esa carga a nosotros, familia, te va a doler la cabeza. Si usted se echa esa carga de la familia, de sus negocios, de su empresa, de su empleo, del futuro, no vas a dormir, no vas a disfrutar de la vida. Y lo que van a encontrar son puertas de vicios para tratar de sobrellevar esto tan duro que me toca a mí. No, Dios vive en ti, ciertamente no te dejará, no te desamparará. Entonces, Gedeón, ¿por qué pudo vencer? Porque Dios estaba con Gedeón. ¿Dios dónde está? En tu interior. En tu interior. Y Dios te llamó para que te des cuenta de esa verdad. Ese es el evangelio. No cambia. Él mismo. Dios estuvo con Jeremías. Dios estuvo con Gedeón. Y Dios está contigo. No cambia. Y esa presencia es la que transforma todo. Que disfrutemos de ella. No importa el pasado, familia. No importa cómo esté la situación, sucede el milagro. Otra historia es cuando Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés también para que haga una labor. Así como llamó a Jeremías que hablara al pueblo, como llamó a Gedeón que era para derrotar a los madianitas, Dios llama a Moisés para algo. Dios te llamó a algo maravilloso, que es disfrutar de su reino aquí en la tierra. O sea, Dios no te llamó a una guerra. Dios te llamó a disfrutar de su reino y a contárselo a un entorno. Dios no te llamó a convencerlos, recuerda, ni a persuadir gente. Dios te llamó a que usted esté firme en el camino, que cada día esté más claro el camino de fe, y usted se lo cuente al familiar. Fíjate que yo antes no dormía, yo ahora duermo. ¿Y qué hiciste? No, sencillo. La palabra dice que eche las angustias en Dios, que Dios me cuida. Y yo no entendía eso. Pero como todos los días hablo con Dios, todos los días estoy echando las angustias en Dios, todos los días estoy echando mis preocupaciones en Dios, de mis hijos, de mi papá, de mi esposo, del negocio, del empleo. Y yo no entiendo, dice que me cuida, no entiendo. En el alma apareció la paz. Y siento que Dios me cuida. Y siento que Dios me guarda. Y siento que hay futuro, que el milagro va a suceder. Y estoy durmiendo. Pero hay un tiempo con Dios. No ayunos, no vigilias, no sacrificios, no penitencias. No, un tiempo donde usted le dice a Dios: Señor, lo necesito, ayúdeme. Yo quiero conocer que usted es el Todopoderoso. Yo quiero conocer ese Dios vivo. Usted ya me llamó, yo quiero experimentarlo, sentirlo, Señor. Debemos de hablar, por eso se llama relación personal. Te toca apartar un tiempo, familia, nos toca. Aquí nos congregamos, pero cada día nos toca, Señor, porque cada uno tenemos una angustia diferente, una preocupación diferente. Entonces Moisés, Éxodo capítulo 3, 11, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? Entonces Dios te llama y te dice: te llamé para que conozcas la verdad. Dice: ¿quién soy yo? ¿La verdad? Si en el colegio me enseñaron que la verdad es dependiendo, que no hay verdad, que cada uno tiene su verdad. Fui a la universidad igual, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo. No hay una verdad. Pero Dios te llamó a conocer la verdad. ¿Quién soy yo para conocer la verdad? ¿Quién eres tú para conocer la verdad? Un escogido que Dios te ama, que te conoce desde antes de la fundación del mundo y te llamó para que conozcas la verdad y salgas del engaño del mundo, en el sentido de quiénes somos. Somos espíritus que viven en un cuerpo de un Dios que te provee. Cada uno tiene su talento y su don.
salimos a desarrollarlo y Dios te va a respaldar en eso, porque Él nos alimenta. Entonces dice Moisés, ¿quién soy yo? Entonces uno no la cree, porque uno no se siente como que, ¿por qué yo si todo lo que yo he hecho? Moisés era un prófugo de la justicia. ¿Quién soy yo para ir y sacar si allá me están buscando porque yo maté a una persona? Entonces, cuando Dios nos llama a conocer la verdad y una vida apartados del mal, dice, ¿quién soy yo? Si mire yo todo lo que he hecho, ¿cómo soy yo? ¿Usted imagina lo que yo pienso? No, no importa quiénes somos, es qué dice Dios de realmente quiénes somos. Y dice que somos sus escogidos y que dio la vida por ti, para que conozcas una verdad de que es posible esos deseos del corazón que se cumplan sobre la tierra. Entonces, en Éxodo capítulo 4, versículos del 10 y 11, vuelve y le dice Moisés a Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces Dios le dice, Moisés le dice a Dios, yo no tengo la capacidad. Usted me manda a hablar y yo no puedo hablar. Yo no tengo esa capacidad de convencer y enfrentar al faraón. ¿Qué le dice Dios? ¿Quién fue que creó todo? ¿Quién creó todo? ¿Quién es el Todopoderoso? Entonces, la capacidad que usted tenga, que cree que no es suficiente, cuentas con lo que decía en el Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Yo estaré contigo. ¿Qué le dijo a Gedeón? Yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo estaré contigo. Dios, que nos dice a nosotros, no nos dejará, no nos desamparará. Su presencia está en nuestro interior, está en tu interior. No importa lo que hagas, Dios no se sale. Dios no te abandona. Dios no te deja de amar. No importa, nada nos puede separar del amor de Dios. Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar con amor y te trae al camino. ¿Cuál es el camino? El camino es una vida de fe, donde comienzas a conocer los principios de ese camino, de esa vida de fe. De ahí estamos animando a partir de agosto, tomar ese estudio bíblico. ¿Por qué en la congregación no hay ayunos? ¿Por qué no hay ningún rito? ¿Por qué no hay guerras espirituales? Todas esas respuestas están en la Biblia de qué es la gracia. Entonces, si usted tiene una persona nueva que está llegando a la congregación, la persona nos dice a qué horas puede tomar el estudio bíblico, 45 minutos, una vez a la semana, una hora, una vez a la semana para leer la palabra. Y esas preguntas, la respuesta está en la Biblia, en el camino que no cambia, el camino que no cambia. Dios llamó a David, y cuando le dice al profeta que vaya a ungir al rey, sucede algo que en lo que leíamos de quién llamó Dios, dice que escogió lo menospreciado, o sea, lo que la gente no le da valor. Mientras hay un entorno social, familiar o de amigos que no nos dan valor, Dios sí te da valor. En la familia, a veces los amigos, la familia, el papá y la mamá no le dan valor al hijo, que es como el caso de David. El papá no le daba valor a David. José, los hermanos de José no le daban valor a José. Si la familia no le da valor, afuera, menos. Y uno de los problemas que uno tiene en la vida es que uno está buscando una valía afuera, con personas, y pues uno va a la palabra y no, conoces la verdad. No importa qué diga la gente de cada uno de nosotros. Mira, no importa en el sentido que no afecta tu vida.
O sea, que alguien diga algo no afecta tu vida. Ese es lo que la persona cree. Ejemplo, el papá de David no lo tenía en cuenta para nada. Para nada es nada. Y cuando llegó el profeta, le sacó todos los hijos. Aquí falta uno, Dios dice que falta uno. Sí, por ahí me acuerdo que tengo otro hijo. Ya vayan a David, a ver, pero lo tenemos por allá porque, muchacho, pobrecito, muchacho, lo tenemos cuidando ovejas porque no sirve para nada. Y esas personas que nos dicen que usted no sirve para nada, pero Dios sí sabe quién eres. Recuerda que te conoció desde antes. Dios te conoció cuando estabas en el vientre de tu madre. Dios te conoció. Uno no sabía. Y Dios te escogió desde antes. Y llega un punto de la vida que te llama para que tengas tu valía en Él. En Él. Nada de lo que se ve, todo lo que se ve pasa. Familia, todo lo que se ve pasa. Pero uno en lo natural comienza a colocar el fundamento en lo que se ve. No, lo que se ve en todo sentido, en todas las áreas. Entonces David, Dios llama al profeta y cuando llega Dios le dice al profeta, 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, mira el interior. Dios sabe qué ha puesto en ti, que uno ni lo cree. Tú no te lo crees, lo que Dios ha puesto en ti. Aún no lo sabemos, ni lo creemos. No, Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Para eso te llamó. Para eso te llamó. Dios tiene algo hermoso, solo que estamos por acá y Dios te trae el camino y comenzar a transitar un camino de fe. De fe. Entonces Dios le dice al profeta, porque el profeta cuando llegó a la casa y le colocaron al primogénito, el profeta dijo, este es grande, bien parecido, fornido, guerrero, este es el próximo rey. Ese no era. Era uno pequeñito, allá, David. Ese era el rey. Pero cuando Dios lo unge, David no queda de una vez como rey. David entra como en un proceso. Entonces David no fue ungido de rey y ahí mismo rey. Entonces Dios nos llama y uno escucha las promesas y uno quiere ya. No. Fe y paciencia se alcanzan las promesas. Dios te hizo competente, es de fe. No importa el entorno, recuerda, la valía en donde está, en Dios. Porque en lo natural está el abandono por parte de los padres, de los hermanos, de la familia. Pero Dios dijo que nunca te va a abandonar, nunca. Pase lo que pase. Dice, así mi madre me abandone. Así mi madre me abandone. Cuando vivimos por vista, tenemos las cosas en lo que se ve y puede llegar el abandono en cualquier momento. Y en ese momento el alma al suelo. Dios te llamó para que tengas tu alma en lo eterno. En Dios que no te abandona. ¿Dios abandonó a Moisés? No lo abandonó. ¿Dios abandonó a Jeremías? No lo abandonó. ¿Dios abandonó a Gedeón? No lo abandonó. ¿Y Dios abandonó a Pablo? No lo abandonó. A nosotros no nos abandona. Ese es el evangelio. ¿Qué hay que hacer? Ritos, penitencias, sacrificios, ayunos, nada. Por fe. Conocer la verdad. Dios no te abandona. Entonces la situación que puede estar presente ahora y uno se siente solo, abandonado en la economía, en lo emocional, en lo que sea. Dios no te abandona y te levanta para que disfrutes de una vida que solo genera Jesucristo que vive en ti. Esa vida solo la genera Jesucristo que vive en ti. No la busques afuera, por favor. No la busques afuera. La vida que anhelas está en tu interior.
esa vida se va a manifestar. Un hogar en paz y armonía está en tu interior. Una economía abundante está en tu interior. Entonces, ese es el evangelio. ¿Y Dios nos hizo qué? Competentes. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Imagínate todos esos hombres que escogió Dios: Moisés, Gedeón, Jeremías y David. ¿Alguno aplicaba para lo que tenía que hacer? Ninguno. ¿Pero lograron lo que Dios quería? Sí. Jeremías logró, Moisés logró, Gedeón logró. Todos lograron. Dios te llamó y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo en la congregación. Pero recuerda, Dios. Pero como uno a veces va en el camino y va todo solucionándose y uno está a disfrutar de esa vida, dice: Dios mío, hermoso, el reino maravilloso. Y llega un punto que nos pasa lo de Nabucodonosor: yo todo lo que he conseguido, y yo como tengo mi familia de bien, y yo como tengo la economía de bien, y yo todo lo que he logrado, y vea yo, ¿qué se nos olvidó? Que Dios nos hizo competentes, que Dios es el que te da todo. Estamos descansando en Dios. Y descansar en Dios no significa que usted no va a hacer, no, significa que salgo y estudio y de antemano sé que está la victoria. Salgo y trabajo y de antemano sé que está el logro. De antemano se acaba el estrés, la angustia. De antemano tienes la victoria, solamente que tenemos que salir. Ese es el Dios que vive en tu interior, el Dios vivo. Entonces, en 1 de Pedro 9 nos dice quiénes somos nosotros. ¿Por qué somos competentes? Porque Él lo hizo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos de Dios, santos y perfectos, que Dios nos creó y nos llamó. ¿Para qué nos llama? Nosotros estamos en las tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? La ira, el odio, el resentimiento. Esa es la tiniebla. Esas son las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es la luz? El amor, el perdón. Esa es la luz. ¿Y para qué nos llamó? Para anunciarla, para contarla, no para convencer, no para obligar. No, usted disfruta de esa luz. Un escogido de Dios, usted ya sabe quién es. Que Dios vive en ti desde que llegaste, que no necesitas un rito, que vienes del cielo y vas para el cielo. Que Dios nos hace ¿qué? Competentes. Entonces los deseos del corazón se cumplen y comenzamos a vivir una vida de descanso porque Dios nos hace competentes. ¿Dónde descansa nuestra vida? En unas promesas de Dios. Al vivir en los principios de fe. Un ejemplo de un principio de fe que mientras estén los padres sobre la tierra es honrarlo y amarlo. Honra a padre y madre. Si nosotros honramos al papá y a la mamá, entonces usted a partir de hoy, usted lo escucha, principio de fe, ese es el evangelio, no cambia. No tienes que hacer una penitencia, no tienes que hacer un rito, no. Honrar a mi papá y mi mamá. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que haga me va bien. O sea, su negocio te va a ir bien. ¿Y por qué? Te regresas, estás honrando a tu papá y a tu mamá. Y no importa cómo haya sido tu papá, no importa cómo haya sido tu mamá, no importa. ¿Qué nos corresponde como hijos? Amar, respetar. Te va a ir bien. No importa, no que los problemas económicos, no importa nada de eso. Hay un principio, te va bien. Entonces usted comienza a descansar en un principio de Dios. Dios cuida. El testimonio que dio María Angélica, guarda el devorador. Entonces usted está en un principio y Dios te guarda, te cuida, es real. Entonces es una vida de fe, familia, la cual Dios nos llamó, que es que Él nos hizo ¿qué? Competentes de un nuevo pacto. Como congregación Dios nos llamó
para disfrutar del reino y contarlo. ¿Usted por qué no ayuna? Que usted le pueda contar por qué no ayuna. Oye, ¿usted por qué dice que la salvación no se pierde? Que usted le cuente. Tenemos la herramienta de la página evangeliolagracia.com, los estudios bíblicos. Entonces, muy importante es saber que Dios nos llamó a una vida que es posible, que es real en todas las áreas. La salud, ¿sobre qué va a estar fundada? No, es que yo me alimento bien, eso debes de hacerlo. Pero sobre eso no puede estar la salud, porque eso lo ves, y todo lo que ve pasa. No, es que yo hago ejercicio, eso debes de hacerlo. Pero sobre eso no puede estar tu salud. Y entonces, eso hay que hacerlo. Es como salir a trabajar, desarrollar el talento, el don, saber administrar, eso es natural, eso hay que hacerlo, está implícito. ¿Sobre qué está la vida? Sobre algo eterno que no cambia, que de generación en generación es verdad. ¿Y qué es la verdad de fe? Que Cristo, Dios que te creó, Cristo, Dios que te creó, el Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, sabía que te iba a enviar a tomar cuerpo, y que este cuerpo Él lo formó de una manera que sobre la tierra se deteriora y se enferma. Él lo diseñó así, el cuerpo. El Cristo tomó cuerpo para que tu cuerpo no se enferme y esté en salud por la promesa de Él. ¿Qué dice Él? Él vino y tomó cuerpo y sufrió. Se llevó en su cuerpo, cuando se murió, se llevó todas las enfermedades. Es verdad, y por su llaga hemos sido curados. Sobre eso todos los días debemos de orar. Debemos de alimentarnos bien, hacer deporte, sí, no consumir licor, no cigarrillo, se sabe, no vicios. Pero sobre eso no está el fundamento de tu salud. El fundamento de tu salud está en lo eterno, en lo que hizo Él. ¿Qué hizo Él? Se llevó las enfermedades. Y no importa qué enfermedad tengas hoy, qué dolencia haya, hay una promesa. Él se llevó la enfermedad. Por su llaga he sido curado. Restaura los órganos. Restaura, hemos visto los milagros en la congregación. ¿Tengo que untarme aceite? No tienes que untarte nada. ¿Tienen que colocarme manos? Nada. ¿Tengo que ir a un lugar? Tampoco. Y entonces Dios vive en ti. Habla con Él. Ora. Pídele a Dios. Pídele al hermano en la fe que te ayude a orar. No ore por mí, no, que te ayude, una oración. Y a propósito de eso, en los grupos enviamos varias personas que estábamos orando por ellas. Varias. Y eran situaciones difíciles. Hace 8 días vimos el testimonio de doña Dora, y aquí nos acompaña hoy, para la gloria de Dios. Y todas las otras personas están evolucionando, gracias a Dios. Y son enfermedades delicadas. Y estamos orando, que como le decía cuando yo visitaba a doña Dora, le decía: doña Dora, usted va a ir un domingo a dar el testimonio. Le decía: hace 8 días vino y lo dio. Y la otra persona que estoy hablando, digo, va a dar el testimonio. Y estamos orando que esas personas van a venir al testimonio. Vamos a ver el testimonio por fe, porque hay una palabra. No importa lo que vemos, ni las circunstancias, ni el diagnóstico, ni lo que usted sienta. Es fe, es la palabra viva. Dios no te deja, no te desampara. Entonces, esa es la gracia, familia. Esa es la gracia. Para finalizar, vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso nos guarda de la altivez, eso nos guarda del orgullo. Saber que Dios te hace competente para que estés una vida descansada, que la palabra dice que te va a colocar por cabeza, no por cola. Mira esa promesa, te va a colocar por cabeza, tus negocios, en tu familia, en lo social, no por cola. Es una promesa de Dios, ¿sí? Y que no te va a dejar avergonzar, no te va a dejar avergonzar en ninguna área. Dios
te va a dar una vida maravillosa. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Conocer la verdad, saber que Él nos hace ¿qué? Competentes para disfrutar de su reino aquí en la tierra. Una vida que está en tu interior, que Dios te llamó a transitar el camino, disfrutar de ese camino y contárselo al entorno con paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que dice la palabra que no cambia. Ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando Moisés se lo dijo, hoy lo dice y eso no ha cambiado. Esa es la palabra de Dios. Permanece. No importa, Dios siempre te va a amar. Nada nos puede separar de su amor. Así que Dios nos llamó como congregación en medio de un mundo a llevar la palabra, disfrutarla y llevarla para su gloria. ¿Y por qué? Porque Dios no miente y su palabra se cumple. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.